El título del mensaje de esta semana es El entrenamiento del discípulo que hace la evangelización del mundo. Dios está haciendo la evangelización del mundo. Hace la evangelización del mundo. ¿A través de quién? A través de los discípulos que están entrenados. Por eso, nosotros que hemos sido llamados como discípulos, nosotros que hemos recibido la gracia y que Dios nos ha escogido, porque no se abrió una inscripción, nadie se ha apuntado para ser discípulo, ¿verdad? No os habéis registrado en algún lugar, no se ha abierto una inscripción para ser discípulo, como el que se apunta a algo. Es el Señor mismo, igual que vimos la semana pasada, el que fue a buscar a Pedro, el que escogió, apartó a una minoría para salvar a la mayoría. Esos sois vosotros y esos son los discípulos. Dios está haciendo la evangelización del mundo. ¿A través de quién? A través de los discípulos que están entrenados. Jesucristo llamó a los discípulos y estuvo 3 años viviendo junto con ellos. Durante esos 3 años los entrenó. Y los discípulos que Jesús dejó fueron discípulos que conocían el mundo espiritual. ¿Para qué? Para poder hacer la evangelización del mundo. Fueron discípulos que tenían abiertos los ojos espirituales, que experimentaron lo espiritual, que conocían realmente a Satanás también. Entonces podían hacer la pelea, la batalla espiritual correcta. Por eso es importante que el discípulo esté entrando en entrenamiento, que recibáis entrenamiento espiritual. Hay muchos creyentes que piensan que el evangelio no les funciona. Por desgracia, pues me encuentro mucha gente así, dentro de la iglesia, que todas las semanas, todos los domingos, se congregan, todas las noches se ponen delante de Dios a orar, escuchan la palabra, escuchan los mensajes de YouTube incluso, escuchan a este pastor, al otro pastor. Me encuentro muchos creyentes que tienen su vida de fe, sus rutinas, pero que aún así piensan que el evangelio no les funciona. Aunque se esfuerzan, aunque continuamente quieren concentrarse y están escuchando la palabra, o leen la palabra, memorizan versículos bíblicos, hay a mucha gente que el evangelio no les funciona, o se preguntan, ¿por qué no tengo respuestas? Hay otros hermanos que reciben respuestas, ¿por qué yo no recibo respuestas? O entiendo que Jesús es el Cristo, que el evangelio es la respuesta para mi vida, pero ¿por qué? Si es la solución a todos mis problemas, ¿por qué mi problema todavía no se soluciona? Y están atrapados en este tipo de pensamiento. Llevan muchos años haciendo la vida de fe, congregándose, escuchando mensajes, pero no pueden cambiar esto. No pueden cambiar el que no reciben respuestas. No pueden cambiar el que no les funciona. ¿Cuándo va a empezar a funcionar? ¿Cuándo voy a recibir la respuesta? ¿Cuándo mi situación va a cambiar? Y sienten un corazón afanado con estas preguntas. No es cuándo, sino cómo puedo cambiar. ¿Cómo puedo cambiar de ser una persona que es creyente, que no tiene respuestas, a empezar a tener respuestas? ¿Qué puedo hacer para que el evangelio, que es la respuesta dada de Dios al hombre, empiece a ser mi respuesta? ¿Qué puedo hacer para caminar ese camino que me tiene en victoria? Primero, para poder salir de este estado espiritual, para poder cambiar el que yo no reciba respuestas o el que no me funcione, lo primero que he de entender es la razón de por qué no me funciona, la razón de por qué yo no tengo respuestas. Si lo explico simplemente, Cristo lo ha consumado todo, por completo, no se ha dejado nada. Al morir en la cruz, sus últimas palabras fueron: consumado es. He acabado con la obra que vine a hacer. He acabado con el problema del hombre. Ya está consumado. Ya está solucionado el problema. Por fin, acabado es, consumado es. Esas fueron sus palabras, las de Cristo, muriendo en la cruz.
de verdad, tú no puedes solucionar tu problema por ti mismo. Por esto Cristo murió por tu problema. Porque tú no podías solucionarlo, Cristo vino a morir por ti. Primero has de conocer tu problema. ¿Cuál es tu problema? Es el mismo que todo hombre tiene en esta tierra. Y después tienes que saber que si no es a través de Cristo, este problema no puede ser solucionado. Nosotros estamos aquí reunidos y entendemos por qué necesitamos a Cristo. Si por casualidad pensáis que el Evangelio no os funciona o que no trae respuesta a vuestras vidas, lo primero tenéis que entender cuál es tu problema. Tu problema es el mismo que el problema de todo hombre del mundo. Y tu problema es un problema que tú no puedes solucionar por ti mismo. Dios nos ha dado el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo. ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi problema que si no es a través de Cristo no se soluciona? En otras palabras, ¿por qué Cristo? ¿Quién es Cristo? Cristo es el ungido de Dios. ¿A quién ungían antes? A los profetas que guiaban el camino a Dios. El hombre que quedó separado de Dios, al hombre que quedó separado de Dios, Dios le envió el verdadero profeta, Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Porque el hombre estaba separado de Dios, Dios envió el camino para que el hombre pudiera llegar a Dios, el verdadero profeta. El estar separado de Dios es pecado. Porque somos pecadores, pecan. Porque somos pecadores, pecamos. Y por el pecado viene la maldición al hombre. Por esto Cristo vino a morir por tus pecados. Hizo ese sacrificio como verdadero sacerdote para librarnos de la maldición y condenación que trae el pecado a nuestras vidas. Él murió pagando por todos tus pecados. Ni los políticos, ni los médicos, ni científicos, ni en las universidades nos hablan del ser espiritual, quien es Satanás, quien viene a matar, robar y destruir, el que tiene la autoridad y obra sobre la vida del hombre. Aquel que está apoderado de la vida del hombre influencia al hombre y le hace sufrir. Nadie nos habla sobre este ser espiritual, quién es Satanás. Pero la Biblia nos dice en 1 de Juan 3:8 que Jesucristo vino como verdadero rey, que vino como verdadero rey para deshacer las obras del diablo. Esto es Cristo. Cristo, ¿qué significa? El ungido. ¿A quién se ungía antes? Al profeta, al sacerdote y al rey. Cristo vino como ese verdadero profeta, sacerdote, rey, profeta para hacer camino porque necesitabas un camino. Sacerdote para hacer ese sacrificio en la cruz y morir por tus pecados del pasado, presente y futuro, por todos ellos. Y sacerdote porque tu problema es que Satanás tenía autoridad sobre tu vida, para liberarte de esa autoridad de Satanás. Por eso no es creer en Jesús, sino creer en Cristo. ¿Quién es este Cristo? Este es Jesús, en quien yo he de tener la conclusión. Cristo es profeta, sacerdote, rey. ¿Quién es aquel que vino como verdadero profeta, sacerdote, rey? Jesús. Por eso decimos que Jesús es el Cristo. Por eso creemos en Jesús. Por eso decimos, cree en Jesús. Está bien. Que digáis a alguien, cree en Jesús. Claro, está bien. Pero simplemente creyendo no te funcionará. Hoy tenéis que entender mis palabras. Que creer en Jesús no te funciona. Simplemente creyendo en Jesús no te funciona. Me he encontrado mucha gente, creo en Dios, creo en Jesús. Simplemente creyendo en Jesús no te funcionará. ¿Por qué tienes que creer en Jesús? Tienes que tener esto bien claro. No es simplemente ten fe en Jesús, cree en Jesús, sino que tienes que entender por qué tengo que creer en Jesús. Porque este Jesús es el Cristo.
¿Por qué tengo que creer en este Jesús? Porque recibo la salvación solo creyendo en este Cristo. Porque hay un problema en el hombre que solo Cristo puede solucionar. Por esto, Cristo tuvo que morir en la cruz para solucionar tu problema y resucitar. Él resucitó, abrió el camino a Dios, solucionó los desastres y maldiciones en tu vida, quebrantó la autoridad del diablo que tenía sobre ti. Por eso creemos en Cristo. ¿Quién es Jesús? Él murió en la cruz y dijo, consumado es. El problema del hombre, lo he consumado. Está finiquitado. Lo he consumado, está diciendo. Lo he acabado ya. Esto que dijo Jesucristo, consumado es, tiene que conectar con tu vida. Él solucionó tu problema y está hoy junto contigo. Esta es tu respuesta. Tienes que concluir de esta forma en Cristo, que Cristo es tu respuesta, quien vino a morir en la cruz, a resucitar, probando que es Cristo, solucionando todos tus problemas. ¿Por qué digo esta introducción? Esta semana me he encontrado con una hermana que se le llenaban los ojos de lágrimas al hablar conmigo. Y me decía, pastor, es que yo oro para que todavía Jesús no venga. ¿Por qué? Porque mi hija ha crecido dentro de la iglesia, ha conocido a Jesucristo, ha creído en Jesucristo, pero ahora no va a la iglesia. Está por ahí y vive con su novio. Se han independizado los dos, no están casados, pero viven juntos. Y yo oro a Dios para que Jesús no venga todavía, porque sé que si viene, mi hija está en pecado y ahí se queda. Nos iremos nosotros los salvos al cielo y mi hija ahí se queda. Ella se siente muy mal, se siente juzgada en la iglesia, no quiere ir por lo que piensan. Una mujer con un corazón hacia Dios, muy, muy bonito, que además quiere compartir el evangelio. Y se le llenaba los ojos de lágrimas al contarme esto. A mí me dolía el corazón, no por su hija, sino por ella. Ya no solo por ella, sino porque veo el estado espiritual de la iglesia. Como no tienen claro a Cristo, por eso no pueden evangelizar. Por eso la iglesia no es respuesta a los jóvenes hoy día. No minimices lo que Cristo ya ha hecho. Él murió por todos tus pecados del pasado, presente y futuro. ¿Por qué tu hija se queda y tú te vas al cielo? Yo le dije esto. Es que tú has hecho algo que merezcas, has hecho algo bueno que merezcas irte al cielo y tu hija no. ¿Qué has hecho tú para que tú te vayas al cielo si viene Jesús y tu hija no? Es lo que me estás diciendo. No, pues es que mi hija pues está en pecado y tú no. Todos tenemos esa naturaleza pecadora. Si es que no hay nada que tú puedas hacer por ti mismo para recibir la salvación. Por eso Cristo vino a hacer eso que tú no podías. Ni que tú no puedes, ni que tu hija no puede. Jesús es el Cristo. Él vino para abrir el camino para que a través de él te puedas encontrar con Dios. Él vino a morir en la cruz para que tus pecados no traigan condenación sobre tu vida. Y él resucitó con toda autoridad venciendo a Satanás para que Satanás no tenga más control sobre tu vida y seas libre de toda condenación. Ese es Cristo. No minimices lo que ya Cristo ha consumado. En Él nos tenemos que fortalecer. En Él nueva criatura somos. Concluye en Cristo. Ya, pero es que me equivoco. Claro que te equivocas. Si es que Dios sabía que te ibas a equivocar. Dios sabía que tú no puedes, que no tienes la condición de poder salvarte a ti mismo. Por eso Él vino a salvarte. Concluye en Cristo. Si no es Cristo, no funciona. Si Cristo no es el centro de mi vida, si no hago de Cristo el centro de mi vida, no funciona. Aunque doy culto, no hay respuesta. Aunque oro, no tengo respuesta. Aunque doy culto, no tengo victoria. ¿Por qué?
porque estoy lleno del yo, lo mío, mi éxito. Si no es Cristo, no funciona. Pero ya sabemos que Cristo es donde tengo que concluir. ¿Por qué? Cristo es la respuesta. Entonces, ¿qué ocurre? Que empezarás a ver el resultado. ¿Cuál es el resultado? La evangelización del mundo. En Mateo 24:14, ¿qué dice la palabra de Dios? Después de predicar este evangelio del reino a todas las naciones, vendrá el fin. Que Jesucristo vuelva va de la mano ¿con qué? Con que el evangelio del reino, este evangelio, sea predicado a todas las naciones. La conclusión en mi vida es que en Cristo soy salvo. A través de Cristo soy salvo. Y el resultado, el principio y el fin, ya lo conocemos. El principio es que en Cristo tengo la respuesta a mi vida. Y el resultado es la evangelización del mundo. Entonces, ¿qué queda? Lo que hay entre medias. Mi vida. ¿Qué es mi vida? Un proceso que Dios está haciendo para la evangelización del mundo. Tienes que concluir en Cristo y tomar esta dirección en tu vida de la evangelización del mundo. Entonces, ¿qué ocurre en tu vida? Conoces que concluir es en Cristo, resultado de la evangelización del mundo. Entonces, mi vida es un proceso para la evangelización del mundo. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Mi pensamiento, corazón, mi interés. Cambia esto. ¿A dónde? Hacia la evangelización del mundo. Lo que pones en tu corazón, tus pensamientos, la dirección de tu vida. Enfócalo de esta forma. Solo cambia esto. Eso fue lo que hizo Jesucristo al resucitar con sus discípulos durante 40 días en el Monte del Olivar. Les explicó acerca del reino de Dios. Durante 40 días concentrados en la palabra, ¿qué hizo Jesucristo? Cambió su pensamiento, su corazón. ¿Para qué? Para que el evangelio les empezara a funcionar, para que empezaran a recibir respuestas. Los concentró durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Y así como los concentraba en el reino de Dios, sus pensamientos, sus corazones, su dirección para lo que vivían, el para qué vivir, dónde dar su vida, cambió. ¿Hacia dónde? Hacia la evangelización del mundo. Tomaron la misión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ya tendrás la respuesta a las preguntas que he hecho en la introducción. ¿Por qué no me funciona? ¿Por qué no tengo respuestas? Tu vida ha de conectarse con esta dirección de Dios. Entonces, ¿de qué te vas a preocupar? Entonces, ¿por qué Dios no te va a bendecir? De verdad, vuestra vida se tiene que conectar con la evangelización del mundo. Las decisiones que tomáis, los pasos que tomáis, donde invertís, donde ponéis vuestro tiempo, dinero, oración, pensamiento, corazón, ha de ser en la evangelización del mundo. ¿Por qué? Cristo es la respuesta para el hombre, para este mundo. Y el deseo de Dios es la salvación de las almas. Entonces yo tengo que caminar de esta forma. Porque no camino de esta forma es que no me funciona. Es que no tengo respuestas. Es que no cambio. Es que mi situación siempre es la misma. Es que la obra no se levanta a través de mí. Y solo me lleno de incredulidad. Por eso la concentración. Al concentrarse 40 días cambiaron sus pensamientos y empezaron a ver las respuestas. ¿Qué es la oración? Un pastor me explicó una vez. Explicó en un mensaje. La oración es disfrutar de las respuestas que ya he recibido. Ni siquiera es pedir por nuevas respuestas. Yo cuando oro veo las respuestas que ya he recibido. Eso es lo que ocurrió con los discípulos. Al concentrarse en el Evangelio, habían descubierto quién eran ellos, las direcciones para su vida, la misión, el por qué vivir. Esto tiene que conectar con vosotros. No podemos cambiar la Biblia. No podemos hacer que la Biblia se concuerde con vuestras vidas. Vuestras vidas han de concordar con la Biblia. Vuestras vidas han de concordar con la misión de Dios. Vuestras vidas han de concordar con el Evangelio. No podemos hacer que el Evangelio se amolde a vuestras vidas.
concluir en Cristo. Es la solución a todos mis problemas. Y de ahora en adelante, la visión, hacia dónde tengo que caminar es la evangelización del mundo. Entonces, todo lo que ocurre entre medias es el proceso de Dios para cambiarme, para prepararme para ese resultado, para esa conclusión en mi vida, que es la evangelización del mundo, por la que vivo y camino. Cuando me concentro, me doy cuenta de que todo lo que ha pasado en mi vida es respuesta. Un discípulo importante de Washington, que vive en Washington, me llamó hace 2 días. Y me dijo, pastor, es que, ¿por qué no cambio? Ya llevo tiempo escuchando el Evangelio. Y cuando escucho el Evangelio es que mueve mi corazón. Es que cuando me pongo a concentrarme y a escuchar el Evangelio es que de verdad me lleno del Espíritu Santo. Cada palabra tiene mucho significado en mi vida. Me ha cambiado por completo. He conocido ahora que Jesús es el Cristo, es la respuesta a mi vida. Y quiero vivir predicando esto, pero ¿por qué sale es como que me vuelvo atrás, de repente voy bien y de repente un bajón y vuelvo atrás y sale mi antiguo yo y otra vez siento que vuelvo a mi legalismo o a mi religiosidad de antes de conocer el Evangelio? ¿Por qué no cambio? A veces bien, pero a veces es como que vuelvo atrás. Espero que escuche este mensaje. Él semanalmente escucha mi mensaje, así que seguro que lo escuchará. Y espero que a través del mensaje de hoy reciba la respuesta, porque es un discípulo importante que Dios ha preparado. Dios llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Jesucristo hizo todo por ti. Murió en la cruz, resucitó, lo hizo todo por ti. Llamó, estableció a 12 a los que Él quiso para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, para que tuviesen autoridad sobre los demonios. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no me funciona? ¿Por qué a veces sí y a veces no? Si lo digo de una forma un poco más directa, tienes que cambiar lo que está grabado en ti. Antes que el Evangelio ha entrado algo que se ha grabado en ti. Eso es lo que está echando raíz en tu vida. Eso es el fruto que está apareciendo en tu día de hoy, acorde a lo que está grabado en ti. Y no es Evangelio, es algo que Satanás ha grabado en ti desde hace muchos años. Heridas, con tus experiencias, con sufrimiento, cosas que has experimentado, cosas que marca la sociedad, dificultades económicas. Eso se ha grabado en ti, no es el Evangelio, pero está grabado en ti. Acorde a lo grabado en ti, vas a echar raíz en tu vida. Acorde a lo que está grabado en ti, vas echando raíz. Y acorde a estas raíces, se volverán tu naturaleza, los frutos de tu vida. Las cosas que te ocurren no ocurren porque sí. Te vienen porque hay algo que está grabado en ti que trae esto a tu vida. El Evangelio ha de grabarse en ti. Entonces, en tu vida tendrás los frutos del Evangelio. Si voy a la iglesia, creo en Jesús, pero el Evangelio no se graba en mí, nunca aparecerán las respuestas del Evangelio. Por eso, no tiene más remedio que no funcionarte. Es mejor, de hecho, que no te funcione, para que no te vayas con lo incorrecto. Dios no puede hacer que te funcione. Es más, si es necesario, te trae problemas. ¿Para qué? Para cambiarte, para cambiar lo grabado en ti. Si lo ves con los ojos del Evangelio, te das cuenta que todo es respuesta en tu vida. El Evangelio ha de grabarse en ti, entonces en tu vida tendrás los frutos del Evangelio. De verdad, en Cristo sois nuevas criaturas. Consumado es. No dejó ni un poquito para que tengáis que hacer vosotros. Lo hizo todo, consumado es. No dejó nada al aire. No dijo, bueno, yo hasta aquí, ya al final, que lo acabe el pastor Toñín, que lo acabe Laura, no. Ya eso, que cada uno se ocupe de lo suyo. Yo hasta aquí, y cada uno de los... No.
consumado es. No dejó ni un poquito. En Cristo, al recibirle, sois nuevas criaturas. Lo viejo ya ha pasado. Sois las personas que habéis recibido la respuesta de la recreación. Pero ¿cuál es el problema? Que no lo veo en mi vida. ¿Por qué no lo veo en mi vida? He recibido a Cristo, soy nueva criatura. Consumado es, pero no lo veo que se haya consumado. ¿Por qué? Por lo que está grabado en ti. Voy a poner un ejemplo. La vida de José. Todo era respuestas para la vida de José. A José le fue muy bien. Su vida está llena de respuestas. ¿O no lo ves así? Bueno, pastor, sus hermanos le tuvieron tanta envidia que le quisieron matar, le vendieron como esclavo, después la mujer de Potifar le acusó injustamente, le metieron en la cárcel. Vaya vida que tuvo. ¿Lo veis de esta forma? Tu vida es igual que la de José. ¿Con qué ojos lo ves? Lo determina todo. En José se grabó el Evangelio y tuvo que ir como esclavo, pero estaba bien para él. Fue como esclavo y aprendió sobre la economía en casa de Potifar. Y Potifar, que era un no creyente, veía que Dios le hacía prosperar en todo. Y como era un no creyente inteligente, le encargó su casa, toda su economía. Y José aprendió sobre la economía. Era necesario que José fuera a Egipto para hacer la evangelización del mundo. No era un problema para él. El método de Dios fue esclavo. Ir como esclavo. Pero no fue un problema para él. Después le metieron en la cárcel y José aprendió sobre política para después llegar a ser gobernador. Toda su vida eran respuestas. Venían problemas, crisis, dificultades y Dios lo cambiaba todo a respuestas. ¿Por qué? Tenía esa fuente de vida que era el Evangelio grabado en él desde pequeño. ¿Hasta qué punto? Soñó con el Evangelio. Soñó con la evangelización del mundo. Sabía la respuesta y la conclusión. Sabía lo que Dios estaba haciendo, hacia dónde Dios le estaba dirigiendo la evangelización del mundo. Dios no le usó porque soñó. Él estaba aferrado a este pacto tanto que soñó con el pacto. Tenía grabado el Evangelio. Hasta el punto que en su inconsciente, en el sueño, soñaba con el Evangelio. Tu vida es como la de José. Si lo ves con el Evangelio y piensas con el Evangelio, todos son respuestas. Mi vida, las mayores respuestas en mi vida como Toñín, han venido a través de fracasos. Suspendí la selectividad, qué vergüenza, delante de mis amigos y todo. No podía decir lo que yo había suspendido. Todos aprobados y yo suspendido. Cuando no había repetido curso ni una vez en mi vida. Suspendí la selectividad y hasta que hice la selectividad de nuevo, que pasó todo el verano, porque la selectividad era en mayo o en junio, y después la repesca es en septiembre. Y pues en ese verano cambié el qué quería estudiar, qué carrera y qué carrera estudiar. O sea, qué carrera estudiar y qué universidad. Y menos mal, ese fue una gran respuesta para mí, porque debido a que suspendí, si hubiese aprobado directamente, hubiese entrado a la universidad y a la carrera pública que estaba pensando ir. Pero debido a que suspendí, cambié a otra universidad, a otra carrera, que era mucho más cara, además, pero que después, a través de otro problema económico, tuve que dejar de estudiar y pude venir a Corea. Si hubiese entrado a la primera universidad aprobando la selectividad, igual no tuviese tenido que dejar de estudiar por el problema económico. Suspendí la universidad, me vino una respuesta. Vino problema económico a mi familia y acabé en Corea. Las respuestas de Dios continuas. Tu vida es igual, es lo mismo. Si lo ves con el Evangelio, todos los problemas, crisis, te conducen a que acabes en el lugar que Dios desea que estés. Todos son respuestas. ¿Cuál es el problema? Que no lo veo. ¿Por qué? Porque no creemos en Cristo.
porque hasta ese punto no creemos en Dios. Decimos que es soberano, pero no creemos que es soberano sobre mi problema. Entonces yo me tengo que esforzar. Entonces yo tengo que cambiar a las personas. Entonces yo tengo que discutir con esta persona. Porque mi problema es porque esta persona me ha hecho esto. Porque él es malvado. Porque esta persona tal. Entonces tengo que pelear. Se lo tengo que decir en la cara para que se dé cuenta y que cambie, que reaccione, que recapacite. A ver si se vuelve atrás o a ver si me ayuda. De verdad, creer en Dios, confiar en Dios, encargárselo a Dios. Dios está vivo. Dios no necesita que vosotros hagáis para cambiar a las personas. Vuestros hijos, encargárselo a Dios. Vuestra vida, encargársela a Dios. Decidimos, recibimos a Cristo, pero todavía yo soy el dueño. Ese es el problema. Conozco el Evangelio, es la respuesta, pero todavía yo soy el dueño. Por eso siempre es mi pensamiento, mi corazón, lo que me dice mi corazón. Es que no tengo paz. Yo eso me lo sé. Es que no tengo paz. Es mi corazón, es mi pensamiento, es lo que yo deseo. No es Cristo el dueño, sino es yo. En otras palabras, el yo, lo mío, mi éxito, todavía estoy ahí. No se ha grabado el Evangelio. No puedo tirar esto, el yo, lo mío, mi éxito, no lo puedo tirar. Todo lo miro con este estándar, si me beneficia o no, si es por donde yo quiero o no, si me gusta lo hago, si no, no lo hago. Por eso no me funciona. Por eso el Evangelio no me funciona. Por eso, no sé por qué, no tengo respuestas. Tenéis que cambiar al Evangelio. Es por esto que no funciona, no es por otra cosa. Tenéis que cambiar al Evangelio. Entonces, según cambiáis, según el Evangelio se graba en vosotros, este Evangelio va echando raíz. Como el árbol que va echando raíz en la tierra o la plantita que va cada vez echando más raíz, más raíz, más raíz. Y crece. Vais enraizando en el Evangelio. Vais enraizando en disfrutar del Evangelio. Esa se vuelve vuestra raíz. El disfrutar del Evangelio a través de la oración. Como el Evangelio se graba en mí, voy orando con el Evangelio, voy orando, voy haciendo la oración que me hace disfrutar del Evangelio. Esto va echando raíz en mi vida. Y todo se empieza a conectar ¿con qué? Con el evangelismo. Y esa es mi naturaleza, el evangelismo. Todo lo que ocurre lo veo con los ojos del Evangelio. Entiendo que hay un plan de Dios en todas las situaciones y encuentro la respuesta. Y no es un problema, es la respuesta. Y disfruto de la respuesta. Si esto es así, ya te habrás dado cuenta de qué necesitas. Si esto es así lo correcto, si esto ha de ser así en mi vida, ¿qué necesitas? Que se grabe el Evangelio en ti. Para ello, ¿cómo lo hizo Jesucristo? A través de la concentración. Lo que hacemos en la Universidad de Remanentes, cuando viajo a México o a España, ¿qué hacemos? No hacemos algo, no es un programa, es lo que hizo Jesucristo. La iglesia tiene que hacer lo que hizo Jesucristo. Si la iglesia está haciendo algo que no hizo Jesucristo, no es una iglesia. La iglesia ha de hacer lo que hizo Jesucristo. Jesús lo hizo durante 3 años con sus discípulos, para cambiarles. Lo vimos la semana pasada. Lo grabado en Pedro. Jesús fue a buscar a Pedro, lo llamó para cambiarlo. Hace 2 semanas, en el máster de la Universidad de Remanentes, el pastor Riu lo dijo. 4 mensajes sobre lo que ha de ser grabado en nosotros, lo que ha de ser grabado en la multicultura, lo que ha de ser grabado en los discípulos de las 237 naciones. 4 mensajes. ¿Qué hablaba el primero? ¿Qué ha de ser grabado? Lo de Cristo. Lo segundo, en el segundo mensaje, ¿qué ha de ser grabado? Lo que Cristo enseñó. En el tercer mensaje, ¿qué ha de ser grabado? Nos enseñaba el método para grabarlo, el fin de semana. Concentración, viernes, sábado, domingo.
a través del viernes, darle la sanidad, cambiar las heridas, cambiar lo grabado a través de mensajes de sanidad. El sábado que se concentren en el mensaje núcleo para la evangelización del mundo y el domingo que puedan encontrar el pacto y la respuesta, confirmar la respuesta de la semana. El método, el fin de semana. En el cuarto mensaje, ¿qué nos habló? La torre absoluta. Que cada uno de vosotros os tenéis que establecer como torre absoluta. Hoy lo ha dicho el pastor Río otra vez. ¿Qué es la torre absoluta? Edifiquemos una torre. No es que nos pongamos a construir una torre de ladrillo. No os vais a meter en una torre y a estar ahí como guardianes, centinelas. No está hablando de eso, está hablando de algo espiritual, que es la torre. Cada uno de vosotros, con mi negocio, en el lugar donde estoy, que yo me levanta como torre. ¿Qué significa eso? Que yo me levante como el discípulo a través del cual se puede levantar el movimiento de vida, a través del cual en cualquier momento Dios te da el encuentro con una persona para recibir la salvación. Hoy lo hemos leído, Ananías. Dios, ¿por qué llamó a Pablo de camino a Damasco? No era Damasco, sino quién estaba en Damasco, Ananías, que estaba orando, disfrutando del Evangelio, quien tenía el contenido, ¿para qué? Para cambiar a Pablo. Ese es el deseo de Dios. Jesús hizo esto, dejó a esos discípulos que pudieran hacer esa obra después de que Él ascendiera a los cielos. ¿Cómo lo hizo? Concentrándoles durante 3 años. ¿Para qué? Para cambiarles. 3 años concentrados. Esta semana, preparando este mensaje, yo pensaba en esto. Claro, es que yo os conozco, pero no os conozco. A algunos os conozco de toda la vida, pero no os conozco. Os conozco de domingo a domingo. Jesús vivió con ellos. De domingo a domingo os conozco, pero no os conozco. Además, a través de una pantalla. Que acabamos el mensaje, vamos a hacer forum. ¿Qué tal estáis? Bien. Y cada uno habla pues lo que quiere. Pero realmente, ¿cómo está viviendo la semana? Eso de domingo a domingo es imposible saberlo. Si nos descuidamos, perdemos la concentración, la iglesia no está haciendo la función de iglesia. Y luego, no, pues si yo he probado a escuchar el mensaje de Toñín, si yo he probado a escuchar el mensaje de Darapán, y no funciona, no hay respuestas. No, pues si es lo mismo. No han cambiado, no se ha cambiado. Jesucristo vivió con ellos 2 años, 3 años, comió, durmió, caminó con ellos, oró con ellos. Una persona, tú te vas a encontrar con alguien a una entrevista, no sabes cómo es esa persona. Te pones un traje, te maquillas, te peinas bien, pero no la conoces realmente. ¿Qué es lo que necesito? Concentración. Tengo que cambiar esto. Por esto, el entrenamiento que va a haber en Valencia. Aprovecho, lo tomáis como anuncio, aunque ya lo he puesto en el WhatsApp. Por eso en Valencia vamos a hacer un entrenamiento concentrado. ¿Para qué? Para concentrarnos en lo que nos tenemos que concentrar y que nuestras vidas puedan concluir en que Jesús es el Cristo, que es la respuesta, que lo sé, pero que no lo veo. Para que mi vida empiece a caminar hacia la evangelización del mundo, que es el resultado, que lo sé, pero que todavía no puedo tirar el yo, lo mío y mi éxito. Por eso la concentración, para que recibáis esta respuesta. Y cuando nos concentramos, ¿en qué nos concentramos? En la palabra. ¿Para qué? Para que tu vida concluya en Cristo. Para eso, el monte del Calvario. Que puedas experimentar el monte del Calvario, que es la respuesta de que es solo Cristo. Como he dicho antes, cree en Jesús. Son buenas palabras, pero no es cree en Jesús. ¿Por qué tienes que creer en Jesús? Creer en Jesús no te ayuda. Tienes que entender por qué tienes que creer en Jesús.
Para llegar a entender por qué tienes que creer en Jesús, tienes que entender cuál es tu problema, dónde comienza tu problema. Por eso yo os digo, tu problema no es tu problema. ¿Por qué? No empieza en ti, empieza de hace mucho atrás. Es un problema espiritual que independientemente no tiene nada que ver contigo. Esta semana he podido predicar el Evangelio a 2 adolescentes y les he dicho, ¿tú has escogido a tus padres? ¿Has escogido dónde nacer? No. No habrá nadie en este mundo que escoja en qué familia nacer. Pero has nacido en esta familia, no la has escogido, pero es lo que tienes. Igual, tu problema no es tu problema. Has nacido con él y un día aparece. Un día es manifestado, es reflejado, pero es el resultado de tu condición espiritual. Por ese problema vino Cristo a morir en la cruz. Tú fuiste creado para estar junto con Dios, pero no estás con Dios. Tú fuiste creado para disfrutar con Dios y de esta forma ser feliz, pero porque tienes el pecado estás destituido de la gloria de Dios. Más aún, más grave, hay un ser espiritual que es el diablo, Satanás, y los demonios que vienen a matar, robar y destruir, que te trae esa infelicidad. Cristo vino para deshacer las obras del diablo, para morir en la cruz por tus pecados y para que al encontrarte con Él, al recibirle a Él, te encuentres con Dios. No hay nada, ni un héroe en esta tierra enviado a esta tierra, ni nada que pueda vencer a Satanás, que pueda solucionar el problema espiritual, solo Cristo. Por eso creemos en Jesús, quien es el Cristo. Monte el Calvario. Esta es mi respuesta. Ahí es de tomar la conclusión. Entonces, si Cristo es la respuesta, ¿cuál será mi misión? Que los demás conozcan a Cristo. Entonces entiendo por qué Dios me ha enviado a esta familia. Tu salvación está preparada desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué Dios te ha enviado a esta familia? ¿Por qué Dios te ha enviado a este puesto de trabajo? ¿Por qué Dios te ha hecho vivir en la región donde tú estás? Ese es el campo de las misiones. ¿Cuál es tu misión? Que a través de ti este Cristo sea predicado. Es que yo todavía no sé explicar bien a Cristo, pero puedo hacer que la gente venga a escuchar a Cristo. Pues está bien. Pastor, el lunes tienes tiempo, conectamos por Zoom, o voy a llamar a Damaris. Y Damaris, cuando vengas por aquí para que yo te junto, que mi vecina quiera escuchar el Evangelio, le explicas tú a Cristo la misión. Solo el reino de Dios. En el mundo hay cosas muy buenas, que están bien, pero no son la respuesta. Solo Cristo. ¿Por qué solo Cristo? Tengo que ver dónde comienzan mis problemas. Entonces, si esta es la respuesta, sabrás quién soy yo. Soy pecador, que por mí mismo no puedo, que no puedo solucionar esto por mí mismo. Por eso necesito a Cristo. ¿Te das cuenta quién tú eres como ser humano? Entonces, ahora que tengo la respuesta a Cristo, ¿qué tengo que hacer? Lo empezarás a ver. Eso es el Monte Olivar, encontrar esto, la misión. Empezarás a ver esto con tu talento, en tu puesto de trabajo, donde estás. Y ahí experimentarás la respuesta, el poder, la obra del Espíritu Santo, porque es Dios el que lo hace. Todo lo que ves, oyes, piensas, a través de los ojos de Cristo. Y se levantan dificultades, pero todo acaba en respuestas. Entonces, no solo concentrándome en la palabra, concentrándome en la oración. ¿Por qué me tengo que concentrar en la oración si está consumado todo? Si lo ha consumado todo, ¿por qué tengo que concentrarme en la oración? Si oras un poco con esta dirección, verás las respuestas y tu fe aumenta cada día. Entonces podrás concentrarte en el evangelismo. ¿Qué es eso? Cambiar tu estado espiritual. No penséis que hagáis el evangelismo. ¿Por qué la gente tiene carga con el evangelismo? Porque piensan que ellos hacen el evangelismo. ¿Por qué a la gente no le funciona el evangelismo? Porque se esfuerzan en hacer el evangelismo. No es que tú tengas que hacer el evangelismo, sino que si cambias tu estado espiritual, el evangelismo toma lugar a través de tu vida. No es intentar hacer nada. Si no cambias tu estado espiritual, no funcionará.
No tienes que hacer nada, solo cambia tu estado espiritual y Dios hace el resto. Él obra a través de ti. Por eso es ser testigo, no protagonista, sino testigo. Eres protagonista de lo que Dios está haciendo porque lo hace a través de ti, pero la obra es de Dios a través de ti. El horario de Dios está atado a vuestro horario. Ya con esto acabo. ¿Por qué en España no se levanta la obra? Es el estado espiritual de la iglesia, el estado espiritual del creyente. No es que Dios no obre, el estado espiritual que yo tengo. Si yo tengo el estado espiritual que está conectado con Dios, que tengo el estado espiritual donde puedo compartir la respuesta, Dios hace su obra a través de ti. Por eso, el horario de España es vuestro horario. No es que tenga que venir alguien a, no, el horario de España es vuestro horario. Si tú te levantas, se levanta España. Si tú te levantas, se levanta la iglesia. Si tú te levantas, se levanta tu campo. El horario de Dios está atado a vuestro horario. El horario de Dios es tu horario. Así como tú te levantes, Dios va levantando la obra. Lo he visto en mi vida. Dios me está esperando. Y según voy recibiendo respuestas, según mi estado espiritual va cambiando, Dios me va dando un encuentro, otro, va abriendo las puertas. Os bendigo para que recibáis esta respuesta durante esta semana. Que sea la semana donde podéis encontrar esa concentración. Que sea la semana donde podéis entrar a esa concentración, a ese entrenamiento de discípulos que hacen la evangelización del mundo. Que sea la semana donde así como te concentras en la palabra, la oración y el evangelismo, lo grabado en ti, tu raíz y tu naturaleza cambia. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este evangelio. Que esta palabra se esté cumpliendo tal cual en la vida de los creyentes, Señor. Obra para que nuestros ojos espirituales sean abiertos y a través de la concentración correcta podamos salvarnos a nosotros mismos y ver que el evangelio es respuesta y que funciona. Señor, si aquí hay algún creyente que no le funciona el evangelio, que no tiene respuestas en su vida, dale de tu gracia, Señor, para que pueda entender la razón de por qué no le funciona y por qué no tiene respuestas, Señor. Bendícele para que pueda disfrutar que realmente Cristo consumó todo en la cruz. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.